lost all my life, they told me that I couldn't. Dreaming every night, they told me that I shouldn't. Told me that I should've quit, that I'll never finish it, that I'll never reach the top, and no one knows that I exist. But I kept climbing, kept grinding every day, and I kept writing everything I had to say. Now they wanna shut me up, shut me in, shut me out. Yeah, I'd be mad too if someone made me shut my mouth. But it's different when you never had a voice, when no one ever listened, so you never had a choice. Never had a path, only people in your way. Never had a mask or a reason to be fake. All you had was you and a reason to succeed. All you had to do was keep believing in the dream. All you ever knew was being weak and on your knees. But you're only gonna lose if you don't learn from your defeats. Yeah, gotta make the world know my name. I've got my head in the clouds, my feet on the ground. Yeah, I'm standing out and I am not afraid. With my head in the clouds, never looking down. Yeah, I'll never stop until the world knows my name. I wish I could go back when we were kids, when everything had passion, with everything we did. Everything was honest, everything that we were promised, and the thought of what we wanted is what makes it so ironic that it's different. How the rules were written, how the story really goes. Everyone's your friend, give everyone a chance, so everyone pretends that they really give a damn. Nothing's ever what it seems, people stepping up for people, people preying on the weak, cause it's business. And we're feeding the machine, time is money, money's living, so we live with the disease. What happened to the magic, what happened to the thrill? What happened to the passion, the way we used to feel? All we see is fashion, fame and dollar bills. And now I'm looking back and wish the world was always real. I've got my head in the clouds, my feet on the ground. Yeah, I'm standing out and I am not afraid. With my head in the clouds, never looking down. Yeah, I'll never stop until the world knows my name. I woke up one day with the world outside telling me I should walk away, but I can't, I won't break. That's how I know it, everything will be okay. I woke up one day with the world outside telling me I should walk away, but I can't, I won't break. That's how I know that everything will be okay. I woke up one day with the world outside telling me I should walk away, but I can't, I won't break. I gotta make the world know my name. I've got my head in the clouds, my feet on the ground. Yeah, I'm standing out and I am not afraid. With my head in the clouds, never looking down. Yeah, I'll never stop until the world knows my name. I woke up one day with the world outside telling me I should walk away, but I can't, I won't break. I'll make the world know my name. I woke up one day with the world outside telling me I should walk away, but I can't, I won't break. I'll make the world know my name. Buena, excelente tema, Iván. Bueno el tema, ¿cierto? Sí, Oye, todo esta bien, banda Son de que pasamos de un estilo a otro. Sí, bueno, aquí en este programa vamos a conocer harto tipo de música, harto tipo de géneros, hartas Y estamos entrando ya en otro tipo de género. Porque igual es como de otra época y otro estilo. No, y esto, imagínate, estamos ahora poniendo algo que tiene fusión de rap. Vale. Por algo bueno, nosotros cuando Rap, buscamos el metal. nombre de este programa, comunes y corrientes, ¿por qué? Porque también queremos utilizar las corrientes urbanas, las corrientes de todos los muchachos que están... Claro, hay como todo un mover de culturas y corrientes que... Vamos a que pasar existen. por el new wave, por el punk, por el thrash, por el metal, por Llegamos a ese new wave, no Ahora- lo sabía. ahora por ejemplo el nu metal, ¿cachai? Bueno, esta banda es de Pensilvania, esta banda se De genera- Pensilvania, Estados Pensilvania, Unidos. claro. Se genera por una fusión de dos bandas, ¿cachai? Dos bandas diferentes, y empiezan a... Hola Norma, un saludo. Hola, Hola Norma, ¿cómo hola estás? Felipe, Hola. Pamela que están detrás de las cámaras ahí Hola. ayudando con las ediciones. Hola a Y un todos saludo los para chicos. todos los chicos que nos han seguido todos estos capítulos. Claro que sí.
y mandarles saludos y bueno, cualquier cosita nos avisan. Porque Y sigamos aquí escuchando ahí al máster de las músicas de las bandas, los temas que nos está enseñando Mira. ahora hoy día, ¿cómo se llama? Esta banda son los From Us to New. From Afternoon. From Afternoon. Para mí son nuevos, ¿cachai? Realmente no es como mi estilo musical From Us to New, pero ¿por qué elegimos esta banda? Porque ahora P.O.D. que todos conocemos empieza su nueva gira ahora en agosto, el 14 de agosto. ¿De nuevo ahora P.O.D.? Sí, se vuelven a juntar Uy, con pensé una... que P.O.D. ya pasaba la historia. Bueno, empieza con el Satellite Tour 2021. Ya. Y uno de los cabezas de cartel son ellos, pues los From Us to New. Entonces los recalcamos, ¿cachai? Y bueno, tienen 5 discos, ¿cachai? No es menor. From Afternoon. Mira, un dato curioso, ellos se pusieron a la vanguardia y la gente los empezó a escuchar, pero fíjate por las redes sociales. Por redes sociales. Por redes sociales. O sea, es más o menos como lo que está pasando hoy día con nosotros, porque existe como un movimiento ahora eclesiástico, pero es como subterráneo. Exactamente, y es algo que el Espíritu Santo está guiando. Por ejemplo, imagínate que ellos han compartido ya, bueno, nacieron con Facebook y con Instagram, ¿Ya? y ahora hasta el día de hoy, que siguen vigentes, han tocado con bandas como Papa Roach, P.O.D., ¿cierto? Ya. Korn. Entonces es una banda bastante influyente para los chicos y para los jóvenes de Oye, los ahora. P.O.D. fueron, yo cuando era más cabro, cuando era más chico igual me ayudaron bastante, los P.O.D. los usé bastante y también me sirvieron bastante. Sí, ¿no? Y a la gente de ahora, a los chiquillos de ahora, a la gente que anda en skate... Es que ahora ya como el niño como que Claro, ya dejó de tienen juntarse. influencia como Linkin Park, ¿cierto? Sí. Como Korn. Entonces es como que algo que está pegando y, bueno, no sé, yo encuentro que es bastante llamativo. Así que por eso lo pusimos, pues, o sea, por eso lo puse yo, bastante bueno. Entonces son From Us to New. Bueno. Tenemos un montón de capítulos por delante por ahí mostrando un montón de música también. Queremos entregarle también a los que nos escuchan algo de música distinto a lo que les imponen en el sistema, en la radio, en los medios de comunicación. Mostrarles unas alternativas distintas donde puedan abrir su mente también, no solamente... A mensajes suicidas. Claro, no solamente a lo a que mensajes que está muy de moda, los mensajes del nuevo orden mundial. Sí. Y cosas así. Mira, no a lo que te quiere manejar, no a lo que te quieren imponer, Sino sino que- a lo que te hace pensar, a lo que te hace abrir tu mente y pensar, porque realmente la luz del conocimiento te abre un mundo de posibilidades para tú mismo también reafirmarte tus Mira, pensamientos y también pensar en muchas otras cosas más como lo es tu alma. Exactamente. Y el alma tiene... La recreación de tu alma, cómo expresas tú Y- lo que Dios te dio, los y- talentos que Dios te dio. ¿Y dónde va tu alma también? Por decirlo Exacto. como concretamente. Claro. Mira, un dato curioso, esta banda tiene 1.244.442 escuchas mensuales aproximadamente. Imagínate, igual tiene bastantes seguidores. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Lo que los convoca y lo que los conmueve, el médico Lucas. Sigamos en el Evangelio de Lucas, el médico doctor, capítulo 3, ¿cierto? Oye, sí, es interesante el tema de cómo nos introducimos en todo esto, ¿ah? Y saber de que en realidad esto tiene una continuidad, de que acá Dios cuando se revela al ser humano sabe cómo llegar a nosotros, sabe cómo llegar a la juventud ahora, si tú estás escuchando ahora en este momento, el Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios, ¿cierto? La Escritura. Es increíble como... Sí o no, como lo ha hecho hasta el día de hoy, y con nosotros también. A veces pasan cosas que son como que no tienen lógica para el ser humano, como el Señor y el Espíritu Santo llegan a tu vida en la mañana, en la tarde o en cualquier... Y tú, no sé, tú lees un versículo pequeño y te hace recordar y, esto fue lo que... Y viene, te toma y cambia toda tu forma de pensar. estándar de vida. Y nosotros dos yo creo que somos un milagro, porque estábamos súper mal y lejos de Cristo. Exacto. Bueno, el asunto es que llegamos al capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Iván, y dice así. Ayúdame, por favor. El Iván tiene la versión, nueva traducción viviente. Dale, Yo tío. me voy a dar con la tradicional para poder ir complementando. La Reina Valera. Sí. Dale Ya. con el primer versículo del capítulo 3. Ya. Juan el Bautista prepara el camino.
Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea, y Traconite. Draconite. Y Lisanias gobernaba a Bilinia, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. Mira, ahí me llega a mí al tiro una pregunta. ¿Por qué Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes? ¿Por qué dos y no uno? Buena pregunta, súper buena. Vaya, vamos, mira, pero sin saltarnos al uno, quería mencionarte y que mencionarle a ustedes, chicos, que todo lo que está registrando Lucas acá es algo histórico. Ya. Ustedes lo pueden buscar, tú me hablaste una vez de Josefo. Sí. Tú me enseñaste acerca de un historiador que se llamaba Josefo, que era un historiador que estudió toda la historia de Israel en ese tiempo cuando estaba el Imperio Romano. Flavio Josefo, así se llama. Ya, miren, fíjense ustedes, aquí en el primer versículo, Lucas nos remonta a esa época, nos quiere dar una ubicación exacta, así como un radar de un satélite, y nos quiere enfocar en esa época donde está Tiberio César. El César romano es un emperador. César es como un emperador como el pontífice. No, pero César es como un nombre que se le da, ¿cierto? Para que más o menos... Claro, así como estamos hablando del Papa, en ese tiempo era Tiberio César. Ok. En ese tiempo. Así como dijéramos, hoy día existe Francisco Bergoglio, allá en Roma. ¿Cachai? Bueno, en ese tiempo en Roma estaba Tiberio César, siendo gobernador, dice, Judea Poncio Pilato. Poncio Pilato estaba en Judea, ¿cierto? En Israel. Tenían a Herodes el tetrarca de Galilea, y tenían a su hermano Felipe de Iturea y de la provincia de Traconite. Y también tenían a Lisanias, tetrarca de Bilinia. Y aquí estamos hablando del mundo religioso, en el versículo 2, donde tú me dijiste que habían dos sumos sacerdotes, y eso es lo más paradójico que puede existir en la historia. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que tenía que haber un solo sumo sacerdote por año en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Aquí vemos la intervención de un imperio, y nosotros sabemos que es un imperio que no gobernaba por Dios, un imperio romano, ¿cierto? Que ya estaba manchando sus manos en el gobierno Anás y religioso. Caifás, podríamos decir, por ejemplo, de que Caifás era el visible, y claro. Anás era manejaba por detrás las condiciones del pueblo. Por ejemplo, Caifás era lo que impuso el imperio para que todo el mundo hablara y viera, pero y Anás era el cerebro. El cerebro, claro. Los dos poderes que existen temporales dentro de este gobierno religioso. En el Vaticano, ¿cierto? Tanto como lo que es la gran ramera, digamos, disculpen las palabras fuertes, pero es un sistema religioso que ya se vende a la política y que la política lo utiliza para manejar a la gente. Ajá. Entonces tenemos acá a Anás y Caifás ya presentes en Israel. Vino la palabra de Dios. Ahora, ojo, que en este tiempo en que estaba Jesucristo, ya existía la presencia política de un gobierno europeo dentro de Israel. Cuando Jesucristo fue llevado al cielo, ¿qué dijeron los ángeles? Que cuando Él volviera iba a estar sucediendo lo mismo. Iba a ser la misma condición. El regreso. Iba a haber un gobierno ya intervenido de Europa en Israel, manejando el asunto político y religioso. Está súper en boga este tema. Sí, no, el Evangelio nos lleva acá, en cada instante nos lleva a la actualidad. ¿Tú te has dado cuenta que el Evangelio nunca pasa? Nunca pasa de moda. No, claro, que siempre está ahí. Ahora vamos a ver a un anarquista que aparece por aquí. No, nunca pasa de moda. Bueno, dice acá que vino palabra de Dios a Juan. En el versículo 2 dice, vino palabra de Dios a Juan. Después de 400 años, Iván. 400 años esperando una nación ya reprimida por tantos imperios. ¿Ya? Fueron desterrados, fueron perseguidos, molestados, incomodados cuando estaban reconstruyendo un templo. En el tiempo de los griegos imponían sus dioses. Impusieron la estatua de Zeus ahí en el templo y mataron tanta gente. Sacrificio y cosas así. Sí, y pusieron a un cerdo puesto ahí en el altar. ¿En serio? ¿Un cerdo? Un cerdo sacrificado. Bueno, después vino el Imperio Romano, que era más pacífico con las religiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía el Imperio Romano?
se amigaba, ¿cierto? O se hacía amistoso con las religiones de los pueblos y gobernaba por medio de la religión. Lo mismo que hacen hoy día. Los que no quedan mal con nadie. Los que no quedan mal con nadie. Roma siempre ha sido así. Y ahora se adentra dentro de poco, o sea, valga la redundancia, dentro de poco se viene lo mismo. Dice acá el versículo 3. Palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan estaba en el desierto, si era hijo de Zacarías, un sacerdote. La ley indicaba que un hijo de sacerdote debía continuar la línea de sacerdocio. No olvidemos que estamos hablando de Juan el Bautista, chicos. Juan el Bautista, sí. ¿Ya? El precursor de Jesucristo, digamos... el último profeta. El último profeta. Alguien que cierra el Antiguo Testamento, alguien que comienza una nueva economía de Dios a tratar con la gracia. Qué interesante ese tema. Alguien que cierra el Nuevo Testamento, pero pasa al Nuevo Testamento. Claro, cambia la economía de la gracia. E incluso es tan humilde que se rebaja a menguar. En un evangelio dice que es necesario que él mengue, que vaya desapareciendo su ministerio para que el ministerio de Jesucristo vaya creciendo. Como todo buen líder cristiano debe ser. Oye, ahora, ya, dale. Ahora dice acá que llegó la palabra de Dios a Juan, que estaba en el desierto. Ya. ¿Cuándo llega la palabra de Dios a tu vida? O sea, si tú te sientes en un desierto ahora, no pienses que es un lugar tan desolado o tan abandonado donde no puede Dios tratar contigo. Yo creo que es el mejor momento y el mejor lugar propicio para que Dios trate contigo. Exactamente. Fue con Abraham, fue con Moisés, mira, a Moisés se lo reveló en el desierto. Mira, el desierto es como una tierra árida donde tú necesitas agua que beber. ¿Cachai? Entonces, donde están los problemas, las dificultades, donde tu vida empieza a verse como bastante aplastada, por decirlo así, podemos ver que el agua se presenta, ¿cachai? Sí, el agua es Jesús, ¿cachai? Y el agua es Jesucristo, el Espíritu Santo. Ahora, si tú has estado, o sea, yo físicamente, yo acampar, he ido a un desierto, ¿tú has ido a acampar a algún desierto? San Pedro Atacama, se siente como algo ensordecedor, un silencio ensordecedor, que tú sentís hasta lo más mínimo, ¿cierto? Y la sequedad, el calor. Si Dios te lleva a un desierto y en este momento te estás sintiendo a lo mejor solo, en este momento, en esta pandemia, sobre todo cuando te aíslan de la gente. Hay gente que, muchachos, si ustedes están arrendando alguna pieza y viven solitos aquí en la ciudad o lo están pasando mal, bueno, aquí nosotros tratamos de enfocarle el evangelio para que se den cuenta de que lo que le está pasando a ustedes no es algo tuyo solamente. Y le pasó a los más grandes. Sí, pues le ha pasado a gente. A los más grandes. Oye, ¿sabes qué? Moisés trató de salvar a su pueblo, ¿cierto? Matando a un egipcio, se equivocó en la forma en que lo hizo y arrancó al desierto asustado y Dios lo preparó. Y después, ¿cómo usó Dios a Moisés después de prepararlo en el desierto solo? Con pura oveja. A David también. David, nosotros estamos estudiando con Jorge, ¿cierto? En la semana de Calvary Chapel Mahanaim. Saludos a los de Calvary Chapel Mahanaim. Saludos, Santiago. Santiago. Estamos estudiando que David arrancó cuántas veces al desierto. Exacto. Y después lo hace por su hijo. Primero ahora lo hace por el rey, después en el futuro lo va a hacer por su hijo arrancando al desierto. Y es donde Dios se manifiesta contigo y te usa. O sea, chicos, todos vamos a atravesar un desierto, todos en la vida. Algunos aferrados a algunas cosas, otros aferrados a otras cosas, pero Así es. el desierto en la vida humana Preparación para algo más. Siempre Una va, preparación. ya sea, ya que estés bien en el camino, mal en el camino, el desierto viene, sí o sí. Y en ese momento cuando te sientas solo, escucha esa voz del silencio. Hay una voz en el silencio, es como algo, un silbido apacible que se le manifestó también a un profeta, no me acuerdo si era Elías o dice... Pero claro, y esa voz generalmente no llega a tus oídos, llega al corazón. Al corazón. Ahí es donde se manifiesta Dios. Es bonito. Dice acá el versículo 3, cacha, vamos, recién el versículo 3, nosotros empezamos a tener todo. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cachai? Que Juan, ¿por qué estaba en el desierto? O sea, si Juan tenía que ser sacerdote, dice en Mateo capítulo 3, si no me equivoco, que ya, ¿puedes leerlo tú, encontrarlo ahí? Sí. La descripción que se da de Juan ahí en Mateo. Mateo 3.13 creo que... Sí. Vamos viendo, Mateo 3.13.
Acompáñennos, chiquillos, si tienen Biblia, Mateo 3:13. A Mateo 3:13, esta es la versión que lee el Iván, es la nueva traducción viviente. Esa yo encuentro que es como la más actualizada y bien fidedigna. Dice, Iván. Te la leo. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. ¿Cuál versículo es? El 13. El capítulo 3. ¿Y explica algo antes de cómo estaba viviendo Juan? ¿Cómo vivía? Sí, pues. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico, ¿eso? Sí. Ya, mira, aquí vamos a ver como menos la descripción de Juan el Bautista, de cómo la sociedad lo miraba a él en esos años. Dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Era como, ahora le llamarían místico. Yo creo que sí le llamarían algo así, místico. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle de Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él bautizaba en el río Jordán. Él lo bautizaba en el río Jordán, ¿cierto? Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo a bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, dice esta traducción. O generación de víboras. Claro, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Bueno. No se digan simplemente el uno al otro estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Bueno. Ahora mismo, ¿o querí resaltar algo ahí? El hacha está puesta a la raíz. No. Es que acá yo no tengo esa parte, pero dice, perdón, que dice que Juan se dio cuenta de la corrupción, porque lo que él está predicando es como que está revelando lo que estaba pasando en el sacerdocio de Israel, porque a él le correspondía ser sacerdote. ¿Y qué hizo él? Se alejó de la escuela del sacerdocio, se alejó y se fue al desierto. Y dejó a los religiosos votados ahí en Israel, pero fue predicando arrepentimiento de práctica, o sea, de poner en práctica el amor de Dios. Oye, pero a mí lo que me llama la atención es que, ¿cierto?, lo que está hablando él nos está enseñando del bautismo, ¿cierto?, del arrepentimiento. Y ponte tú, yo digo, un pastor en este momento, o un líder en una iglesia que te predique así, el próximo domingo no hay nadie ya. Yo creo que lo sacan de inmediatamente, como ahora las iglesias están en la mayoría gobernadas por ovejas, ¿cachai? A pesar de que debiese ser así, porque camada de víbora o grupo de víbora, la iglesia de hoy, o sea, es como así, ¿cachai? Pero tú no podés llegar en este momento con esa palabra tan directa. Pero ¿qué directa. pasa? Lo que está haciendo Juan acá en este momento es preparar el camino al que sí va a transformar el corazón. Exacto. ¿Qué es lo que está haciendo? Te está mostrando como un profeta de Dios, te está exponiendo la palabra, te está exponiendo lo que la luz de la palabra te indica, lo que tiene tu corazón. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Te muestra lo malo que tú estás, o sea, te muestra las cosas que hay que enderezar. Es como la linterna de tu vida. Es como lo que pasa a nosotros mismos, por la linterna. Es ¿sí? como, claro, la linterna, tú te miras hacia adentro, tu cuerpo humano, tu calavera, todas tus cavidades por dentro, ¿cómo soy? Te das cuenta que soy Igual- un zombie. Y cuando estáis, claro, ¿no? Y cuando estamos arraigados mucho al pecado, te das cuenta que de tu corazón está lleno de raíces que llegan y tiran frutos, y esos frutos son los frutos de la carne. Claro, los frutos de la carne. Entonces, ¿no? Las obras de la carne. Entonces, no, bueno, súper interesante el... Mira lo que dice capítulo. el versículo 3. Ya, el versículo 3 dice que fue por toda la región contigo el Jordán predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Se fue, cierto, de la región del templo, de la escuela del sacerdote, se fue por todo el desierto y después volvió cuando vino la palabra de Dios a él, fue al río, porque era necesario sumergirse en el agua. Y el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparan el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle sea rellenado y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos sean enderezados y los caminos ásperos allanados. Verso 6, y verá toda la carne la salvación de Dios. Increíble. Y acá en este versículo, mira, el versículo que sigue, el 7, dice,
Y él decía, o sea, ahí estaba predicando, no solamente era profeta que exponía la palabra de Dios, sino que además estaba predicando a la gente y decía, para ser bautizados por él, decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso lo leíste tú. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de vuestras piedras. Verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? La gente igual tenía interés, ahí hubo un avivamiento, porque en ese avivamiento que hubo iba todo el pueblo a escuchar la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios te incomoda, ¿cierto? Y te molesta. Avivamiento, ¿por qué? Porque tenían el interés espiritual de ellos. como la multitud de hoy en día, si también hay ganas de, hay mucha gente que tiene ganas de, pero te das cuenta que ahí también hay una advertencia que nos dice que toda rama que nos sirve se va a quemar. En ese tiempo los agricultores de Israel utilizaban todo lo que sobraba, ¿cachai? De lo que impedía que el fruto hiciera que la planta, o sea, que la planta diera el fruto, iban eliminando las ramitas y la iban quemando. Sí, Entonces, bonito también la forma de enseñar. de enseñar, claro. Entonces, Ya, y dice el verso 11, y respondiendo le dijo porque le preguntaba a la gente, ¿cómo lo hacemos? Porque la gente religiosa de esa época, los líderes de las religiones, no les enseñaban a llevar a la práctica lo que era un ritual religioso que ellos, solamente imagínate, crecer en un lugar donde te enseñan a hacer ritos religiosos, pero no te enseñan a llevarlo a la práctica en tu casa. ni siquiera, o sea, no tener una relación, Claro, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, ¿cómo te relacionas como una persona que quiere servir a Dios? Entonces Juan acá le estaba dando directrices como una persona que realmente o quería... sea, pasaba a romper el legalismo, por decirlo rompía el legalismo y te dabas cuenta de que no tenía ahí una enseñanza espiritual dentro del templo, la tenía fuera del templo en un río. Entonces estos tipos porque eran descendientes de tal, se sentían de que ya estaban salvos, tenían todo el tema. Por así decirlo, Juan lo que quiso hacer fue despojarse lo más lejos posible de lo que es el ritual religioso de la época. Alejarse lo más posible, ¿cachai? Incluso llegó a vestirse de pieles de camello y a comer grillos del pasto. ¿Para qué? Para que no lo identificaran con la religión. Él se alejó lo más posible de la religión, porque sabía que lo que Dios iba a hacer era algo nuevo. Como decía Jorge cuando llegó a Iquique, vino nuevo en otros nuevos. Bueno, hay que despojarse de todo lo que te está haciendo quedarte dormido espiritualmente y de cómo Dios está trabajando ahora. Dejar todo eso atrás. Dice acá el versículo 8. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos. O sea, aquí lo que le importa al Señor son los frutos. Aquí no me sirve si estáis yendo al templo, no estáis yendo al templo, si te circuncidaste, si te estáis vistiendo de tal forma, no estáis haciendo tal si cosa. vais todos los domingos a la iglesia. Si vais a la iglesia todos los domingos, si veis todos los estudios, si te sabéis toda la alabanza. ¿Cachai? Eso no sirve. Lo que sirve aquí dice son los frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que nacen de tu relación con Cristo. Ya. Dice, tenemos a Abraham por padre. Y así como típicamente tú escuchas a veces, mi abuelo es pastor de tal iglesia. O mi abuelo empezó el movimiento de tal y tal cosa. No sirve, eso no sirve. Mi mamá son cristianos, entonces... Claro, estoy salvado. Y mal utilizan, chiquillos, ese dicho que serás salvo tú y tu casa. También está mal utilizado. Súper mal utilizado, tengan cuidado ahí, ojo ahí. Sí. Dice, y no digan, tenemos a Abraham por padre, porque digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, lo que tú me decís recién. Y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Y él le decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Aquí está revelando lo que está pasando en Israel. Se habían vuelto egoístas, se habían vuelto faltos de conocimiento de lo que es el amor. Mira, esta traducción dice, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario o su sueldo. Buena. El verso 15. Como el pueblo estaba en la expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo con agua,
pero viene uno más poderoso que yo y de quien yo no soy. Ya, chicos, bueno, entonces para terminar el versículo 16, dice, léelo tú por favor, Iván. El 16 ya. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Ya, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Jesucristo lo que hizo fue traer el Espíritu Santo sobre la gente, ¿cierto?, que creía en Él, que se había arrepentido. Exacto, mira, para el próximo bloque, para el próximo capítulo, vamos a ver cómo se muestra la Trinidad de Dios cuando es bautizado Jesús. Porque ahí vamos a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, ¿cierto? El Hijo y el Padre. Y además vamos a ver cómo es necesario arrepentirse para poder entrar a esta comunión de nuevo que Jesucristo viene a restaurar, ¿cierto? Exacto. Para poder recibir en nosotros y en ti el Espíritu Santo que puede llenarte y que puede darte libertad Así de que, todo tipo exacto. de obstáculos. Así ¿ya? que los dejamos cordialmente invitados. Somos comunes y corrientes, somos personas como tú, que se tropiezan, Común y corriente. que no somos perfectos, que nos equivocamos, que somos comunes. Como Deja todo tus el resto. comentarios, tus solicitudes de oración. Estamos contigo orando. Estamos Si quieren, chiquillos, o alguien que quiere que oremos por ustedes, nosotros apoyándonos lo unos vamos a a otros. hacer. Sí. Lo vamos a hacer, así que cuenten con nosotros. Chao, nos Chao. vemos. Saludos, Santiago Majaim. Chao.